Hola a todos, buen día. Soy Manuel Montes de INAOE y a nombre del comité organizador les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo día de actividades. Hoy vamos a tener la sesión especial de MEXA 3T. Varios de ustedes ya han participado en este foro de evaluación en pasadas ediciones. Este año celebramos la tercera edición del foro, la cual se enfocó en dos tareas relacionadas al análisis de autoría, las cuales son muy interesantes, muy desafiantes, pero sobre todo, y eso fue lo que nos motivó a proponerlas en esta edición, son de gran relevancia actual, ¿no? Por una parte, tenemos la tarea de detección de comentarios agresivos en Twitter y por la otra, la detección de noticias falsas, ¿no? El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante en torno a estos temas. Primero, vamos a tener una plática magistral por parte del doctor Alberto Barrón de la Universidad de Bolonia sobre el tema de detección automática de propaganda. Luego vamos a tener pues un reporte de lo sucedido en el ejercicio de evaluación de este año, en el que se describirán y compararán algunos de los enfoques usados por los distintos participantes, además de que pues intentaremos hacer un recuento de los retos que aún persisten en estas tareas, ¿no? También vamos a escuchar por parte de algunos de los participantes la descripción de los métodos que emplearon en sus enfoques. Finalmente vamos a cerrar el día con la presentación de algunas de las tareas que el comité organizador tiene en mente para llevarse a cabo en la cuarta edición de MEXA 3T, la cual se va a llevar a cabo el siguiente año, ¿no? Ok, pues bueno, vamos a comenzar con nuestra conferencia magistral, por lo cual me voy a permitir presentar a nuestro conferencista invitado. Bueno, antes, muchas gracias, Alberto, por haber aceptado esta invitación. Siempre es un placer tenerte con nosotros, ¿no? Con la comunidad de procesamiento de lenguaje natural aquí en México. Bueno, Alberto es ingeniero y maestro en computación por la UNAM, así como maestro y doctor en inteligencia artificial y reconocimiento de formas por la Universidad Politécnica de Valencia. Ocupó el puesto de investigador en la Universidad Politécnica de Cataluña por medio de una beca del programa ERSIM. Luego, de pasar 4 años y medio como científico en Qatar, en el Qatar Computing Research Institute, en 2019 se incorporó como profesor a la Universidad de Bolonia en Italia, donde actualmente labora. Alberto trabaja en la intersección entre el procesamiento del lenguaje natural y la recuperación de información y está particularmente interesado en el análisis de distintas cualidades de los textos, incluyendo su originalidad y su intención, por lo que su trabajo se ha enfocado en temas como detección de plagio y de la identificación de propaganda y de emociones, de lo cual nos hablará el día de hoy. Más así a grandes rasgos, el día de hoy Alberto nos presentará la conferencia La propaganda está detrás de la desinformación. ¿Qué es y cómo podemos evidenciarla? Pues bueno, adelante Alberto, ahora sí que como dicen los gringos, the floor is yours. Y, muy bien, gracias. Gracias a Muchas ti. gracias, antes que nada por la invitación, espero que me escuchen bien. Sí, muy bien. Cuando me invitaron a dar esta presentación, una de las cosas que me pidieron fue que no me enfocara en modelos específicos, así que en realidad prácticamente no voy a hablar de modelos, pero sí que voy a mencionar algunas cosas para la gente que no sepa nada sobre este tema y para quienes quieran comenzar a trabajar en ello. Un aspecto importante del título es que, como pueden ver, mi tesis o lo que yo propongo primero es que la propaganda no solo está detrás de la desinformación, también está detrás de la información en general. Y bueno, vamos poco a poco. Si es que esto funciona. Sí, funciona.
Antes que nada, como Manuel dijo, ahora estoy en la Universidad de Bolonia. Rápido les comento dónde estoy para que sepan desde dónde les estoy hablando. Es la universidad más antigua del mundo, al menos del mundo occidental. Fue establecida en 1088. Es considerada el alma mater de todas las universidades. Esto fue firmado en 1988 por 400 o 500 universidades en Bolonia. Han habido muchas personas bastante famosas a nivel mundial, por ejemplo, Copérnico, Laura Bassi, que es la segunda doctora en física en todo el mundo, que se graduó en el siglo XVIII, hasta donde recuerdo. Galvani, que era quien hacía los experimentos estos con las ranas. Umberto Eco, que murió hace unos cuantos años y demás. La universidad tiene 5 campus en una región de Italia al norte, que está por aquí, por donde se ve este punto, que se llama Emilia-Romagna. En la Emilia está el campus principal, que es el de Bolonia, y en la Romagna hay 4 campus, en unas ciudades que se llaman Cesena, Forlì, Ravenna y Rimini. Entonces, desde aquí les estoy hablando. Antes de comenzar, algunos aspectos que me gustaría aclarar. Hay mucha política en esta presentación, porque estoy hablando de propaganda, pero no soy un político, no soy un periodista, no soy nada de eso. Solo soy, como Manuel ha dicho, soy un computólogo que está trabajando en modelos para identificar o para manejar en general tanto la propaganda como la desinformación. Tengo sesgos, como todos, entonces es probable que en las distintas transparencias y en los ejemplos que he elegido noten que tengo cierto sesgo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, no lo sé. Y por último, normalmente hablo de estos temas en inglés o en italiano, entonces de antemano les pido una disculpa si de momento suena un poco pocho porque meto unos términos raros o simplemente no me sé cuál es el término en español y meto uno en inglés. Les pido también que cuando, según entiendo, tengo más o menos 45 minutos, cuando haya pasado media hora, por favor avísenme porque me gustaría entender si voy bien o tengo que acelerar en la recta final. Muy bien, muy bien. El teclado no funciona, así que voy a quitar el teclado y voy a trabajar con el mouse. Hay un montón de gente que está implicada en este proyecto que hemos desarrollado sobre propaganda. Entre ellos quiero mencionar a Giovanni da San Martino, que es ahora profesor en la Universidad de Padova, aquí mismo en Italia. Preslav Nakov y Yifan Sang, que trabajan en Qatar Computing Research Institute. Seung-Hat Yu, que nos ayudó bastante con el modelo de identificación de propaganda. Él está ahora está haciendo un postdoc en el MIT. Isra Yaradat, que era una asistente que trabajó sobre todo en el modelo de detección de propaganda a nivel de documentos y ahora está en la Universidad de Texas en Arlington haciendo su doctorado. Hay muchos más, pero bueno, al menos quisiera mencionar a estas 5 personas. Antes de empezar, por cierto, si es que esto funciona, sí, muchas de las cosas de las que voy a hablar hoy pueden acceder a los artículos, pueden acceder a corpus y demás, a través de esta liga que es propaganda.qcri.org. Voy a hablar de lo siguiente. Primero voy a motivar el problema de la propaganda, por qué es interesante estudiar la propaganda, por qué es interesante desarrollar tecnología para identificar propaganda. Luego de la motivación voy a explicar qué es la propaganda, un poco tarde en cuestión de la estructura, pero espero que me entiendan por qué lo hago así. El tercer tema, les voy a explicar un poco, de nuevo, muy superficialmente nuestros modelos, o el modelo, de hecho es uno solo, que desarrollamos para identificar propaganda en noticias, artículos completos considerados propaganda. Luego voy a ir a un nivel de granularidad un poco más bajo y voy a hablar de identificar técnicas específicas en las que se basa la propaganda y voy a decir algunas cosas finales. Motivación. Espero que se den cuenta que muchas veces no nos damos cuenta, pero este es un gran ejemplo de propaganda, en este caso de Estados Unidos. Pero en fin, vamos al tema. Motivación. En la portada utilicé esta fotografía, que es una policía. Fue un post que se distribuyó en México, en las redes sociales de México, en Twitter, en Facebook, en Instagram, después de una protesta feminista que estaba en pro del aborto, el 28 de septiembre. Cuando vi esta imagen, la primera pregunta que me hice fue, ¿quién es esta policía? Y lo primero que pensé fue que esta policía no era una policía, sino que era una actriz llamada Adriana Paz, que hace un papel de Altagracia Guerrero, que es una vigilante en una cárcel en España. Si ven, se parecen bastante, es la misma mirada,
Simplemente le ponen una mascarilla y un casco y sí, creo que es ella. Pero después decidí hacer algo un poco más científico, si le podemos llamar así. Y lo que hice fue ir a DuckDuckGo e hice una búsqueda, que es lo que cualquier persona trabajando en recuperación de información o cualquier periodista debería hacer si quiere investigar qué hay detrás de una imagen o qué hay detrás de un evento. Entonces mi búsqueda fue muy sencilla: mujer, policía, llorando. Y entonces encontré la imagen original. Como pueden ver aquí, arriba dice violencia, hay unos cuantos logos, hay un texto aquí, pero la imagen original se puede ver en internet. Ah, estoy viendo que puedo hacer esto grande. Mucho mejor, espero que ahora lo vean mejor. Y entonces encontré que hay una persona llamada Kena Uribe, que fue la que tomó esta fotografía, y que mucha gente lo que estaba haciendo, y cuando digo mucha gente me refiero a periodistas, poniéndolo en cuentas de Twitter y en periódicos formales, estaban diciendo que esta mujer estaba llorando porque las mujeres de la marcha la habían atacado. Y Kena Uribe, que fue la que tomó la fotografía, dijo: no, eso no es verdad, yo fui la que hizo la fotografía, yo hablé con ella y me dijo que no era por eso por lo que estaba llorando. Me dijo que estaba llorando porque una de las personas que estaban haciendo la protesta le contó que fue abusada sexualmente y esto le hizo que llorara. Muchas páginas muchas cuentas de Twitter, incluso algunas cuentas verificadas como Grupo Político, habían dicho esto, que la policía había sido atacada y por eso había llorado. Se tuvieron que retractar a raíz de lo que dijo Kena Uribe, y su respuesta fue: ok, no lo sabíamos. No sabíamos que tú lo habías tomado, entonces eliminamos la noticia. Pero esto ya es tarde, esto ya se distribuyó por todos lados, ya hicieron memes, si quieren llamar meme a esta imagen arriba a la izquierda. Toda la gente ya vio a la policía y pensó que fue porque alguien le pegó. Ahora bien, ¿quién es Kena Uribe y por qué deberíamos creerle? Pues lo mismo, fui a DuckDuckGo y busqué a Kena Uribe, encontré la fotografía original de nuevo, encontré una fotografía de Kena Uribe, que es esta con el tapabocas azul, junto a la policía, así que sí, claramente ella tomó la foto. Gurú Político, que fue la cuenta que había publicado que a esta policía le habían pegado o le habían lanzado gas lacrimógeno y por eso había llorado, es una cuenta verificada. No es cualquier cuenta que una persona como yo, como ustedes, crean un día y empiezan a mandar noticias. Es decir, tiene ya, simplemente al estar verificada, tiene cierto respaldo. Tiene una página web. Se anuncia como un medio de comunicación ciudadano que dice las cosas como son. La verdad es el arma más poderosa que tenemos. Y no se detienen a verificar si algo es verdad o no lo es. Ahora, la disputa estaba entre Kena Uribe, que decía: no, esto no es verdad, la policía llora porque escuchó una experiencia, o Gurú Político, que decía: a esta policía le pegaron y le lanzaron gas lacrimógeno. Hay una entrevista, pueden ir todos los enlaces que pongo aquí, pueden ir y encontrar los originales, de esta persona que se llama Meme Yamel, que sinceramente no sé quién es, pero parece ser una periodista que tiene un sitio web y tiene distintas cuentas en redes sociales, y entrevista a la policía y le pregunta: oye, ¿por qué estabas llorando en esa imagen? ¿Es verdad lo que dicen? ¿Te pegaron o te sentías mal por las experiencias que te dijeron? La policía declara en el video de YouTube que tenía sentimientos encontrados, que ver a una mujer agredir a otra mujer le hizo sentir muy mal y que le aventaron bombas Molotov que irritaron su cara. Hay muchas compañías, por ejemplo, o muchos organismos, por ejemplo, AJ Plus, que hizo una verificación y entonces, dados todos estos antecedentes y todo lo que pudieron recabar, mejor dicho, calificaron a esta noticia como falsa. No le pegaron a la policía ni le lanzaron gas lacrimógeno. Desviándome un poco del tema de propaganda, esto que hice, este procedimiento que yo hice a mano, que fui a una página, a un buscador online, e hice distintas peticiones, nombres, descripciones de la imagen y demás, hemos creado una tarea que prácticamente cubre todas estas etapas. Si tenemos un tweet o un político nos dice algo, en este pipeline o en esta tarea, que está dividida en cuatro tareas, lo primero que habría que hacer es determinar si lo que dice una persona, lo que dice un tweet, vale la pena verificarlo o no.
Si la respuesta es sí, entonces lo que estas compañías o lo que estas organizaciones hacen es ir a una base de datos de textos que ya tienen verificados y observar o intentar buscar si este nuevo documento, si este nuevo tweet ha sido verificado o no. Si ya ha sido verificado, pues basta con decir a un usuario, mira, yo ya lo verifiqué y esto es cierto o es falso. Si no se encuentra en esta base de datos este nuevo tweet, lo que seguiría es ir a la web, a un buscador, a una API de cualquier buscador y buscar evidencia en pro o en contra. Y después, con la evidencia a la mano, se puede hacer una verificación, determinar si lo que ocurre o si lo que dice una persona es verdad o es falso. Y el ciclo se cierra una vez esto se ha verificado, guardando este nuevo ejemplo en la base de datos para el futuro. Todo esto son tareas de procesamiento de lenguaje natural o de recuperación de información. Y si están interesados pueden ir a este artículo que cito aquí, que salió el mes pasado en CLEF, en el que describimos la tarea. Hay corpus disponibles para que prueben en inglés y en árabe. Y pueden empezar por aquí. Pero hoy no estoy hablando de verificación de información, estoy hablando de propaganda. Volviendo a la imagen, ya determinamos quién es la policía, ya determinamos qué es lo que le pasó, pero hay mucho más en esta imagen que fue distribuida en la red. Por ejemplo, si ustedes ven este logo de aquí a la izquierda, hace referencia a Fuerza Unida. Empecé a buscar qué era Fuerza Unida, lo único que encontré fue un disco de norteñas, disponible en iTunes, así que supongo que simplemente alguien tomó este logo de algún lugar. Probablemente esta organización, al menos con este logo, no existe. Simplemente lo tomaron porque les gustó y quisieron que pareciera parte de algún organismo, de algún grupo organizado de personas. Hay una segunda imagen que está ahí, que no es del todo clara, pero dice NR Comunicaciones. NR Comunicaciones es un sitio web que se dedica a la crónica policíaca, es decir, es un periódico de nota roja. Lo que le hicieron seguramente en este caso fue simplemente poner la marca de agua para decir, me adueño de esta foto, a pesar de que ya vimos que otra persona hizo la foto, pero en fin, la marcan como suya. El problema que yo tengo como investigador es que yo, por ejemplo, no podría decirles a ustedes quién puso primero el logo. No sé si alguien puso el logo de Fuerza Unida primero y luego fue NR Comunicaciones y se adueñó de ella o intentó adueñarse de ella o fue al revés, eso no lo sé. Otra cosa de la que no tengo idea es quién agregó los textos. Arriba pueden ver claramente que dice violencia, abajo hay un texto al que ahora vamos a ir, así que no es necesario que se esfuercen por leerlo. Es muy probable que una persona experta en un forense, por ejemplo, de imágenes, un experto en procesamiento de imágenes, nos pueda decir qué cosa fue agregada primero, en qué momento, etc. Yo no lo puedo hacer. Yo hago procesamiento de lenguaje natural y yo lo que sé es crear modelos para lidiar con el texto. Así que vamos a ir al texto. Aquí a la derecha pueden ver, estoy agrandando el mensaje que aparece aquí en amarillo, violencia, y este texto que aparece abajo. Y lo leo para ustedes. Violencia. Esta es la imagen de una guerrera, de una mujer que se parte la madre para seguir adelante, no de una mediocre que oculta su rostro para delinquir cubriéndose con una marcha, entre comillas. Si analizamos el lenguaje utilizado en este texto, hay una técnica típica de la propaganda que se llama loaded language, que es algo así como lenguaje altisonante o lenguaje con una carga emocional muy alta. Cuando en grande te ponen violencia arriba y te ponen frases como se parte la madre, están tratando de que te des cuenta, están tratando de atacar tus emociones, que te des cuenta que esta mujer es muy valiente y que alguien está ejerciendo algo muy negativo hacia ella, la violencia. Hay otra técnica propagandística que se llama name calling, es etiquetar a las personas, desde poner apodos hasta ponerles algún adjetivo. Por ejemplo, cuando yo digo que esta mujer es una guerrera, estoy diciendo algo muy positivo de ella. Estoy utilizando
una frase para que digas, mira, esta mujer sí vale la pena. Si seguimos leyendo más adelante, dice, esta mujer es una guerrera, la otra mujer, la que ejerció la violencia sobre ella, es una mediocre. Así que ya estoy diciendo algo negativo sobre la otra persona. Estoy diciendo, la policía es la buena y las participantes de la marcha son las malas y las mediocres. Por otro lado, cuando pongo entre comillas marcha, estoy usando otra técnica propagandística que se llama duda. Es decir, estoy cuestionando que esto realmente haya sido una marcha y no estoy probablemente insinuando que fue simplemente un acto de violencia que no era legítimo. Como decía antes, estos tres son tres casos clásicos de técnicas propagandísticas. Y en este texto tan pequeño y en esta imagen que puede circular tan rápido en la red, hay al menos 1, 2, 3, 4, 5 casos. Esto es lo que queremos analizar nosotros. Ahora sí, ahora que les he dado este ejemplo y les he intentado hacer ver qué fácil es ejercer la propaganda muchas veces sin que la gente se dé cuenta, ahora sí veamos qué es la propaganda. El término fue acuñado en el siglo XVII, en realidad viene de la Iglesia, viene del Vaticano, y la primera vez que se mencionó fue en un texto que se llamaba la Sacra Congregatio de Propaganda Fide. La idea de este documento, que fue publicado en aquellos años, era propagar la fe en el Nuevo Mundo, es decir, en América, y crear mecanismos para oponerse al protestantismo. Por esas dos razones, muy pronto el término propaganda adquirió una connotación negativa. La definición que he derivado un poco de una combinación de la Wikipedia y de Clyde Miller, que fue un estudioso bastante importante de la propaganda, más o menos en los 30 del siglo pasado, es que propaganda es información. Observen que no dice desinformación, es información usada principalmente para influir a una audiencia y para perseguir una agenda. Puede no ser objetiva, puede presentar los hechos de manera selectiva, es decir, escondo algunos de los hechos y te destaco los que yo quiero de los que te enteres. Y la idea es influir en la percepción de las personas, en sus ideas. Insisto, aquí no se habla de noticias falsas. Aquí se habla simplemente de información. ¿Puede ser falso lo que se dice al usar propaganda? Sí, pero también puede ser cierto. Si volvemos al ejemplo que les mostraba en la sección anterior, claramente esta imagen y los contenidos que tiene son propaganda. ¿Esta mujer es una guerrera? Probablemente. Si se metió a policía, es muy probable que sí, porque se necesita bastante valor para ser policía y meterse a una marcha a controlar a las personas que están participando en ella. ¿Se parte la madre? Seguramente. Tiene que estar cargando un escudo y tiene que estar aguantando que la insulten y tiene que hacer un montón de cosas. Cierto. Una mediocre, no sabemos a quién se refieren en particular, es una generalización, podría ser verdad, podría no ser verdad. Una marcha, entre comillas, no están diciendo que no haya sido una marcha, están dudando de que haya sido una marcha justificada, pero aquí, si lo vemos objetivamente, realmente no hay una mentira. Lo que sí hay son intentos de que yo, lector de este post, de esta imagen, esté en contra de las personas que hicieron una marcha y esté a favor de la policía, que es la que está haciendo su trabajo y se está sacrificando. Nada falso, pero quieren influir lo que pienso de los eventos que ocurrieron. Hay un montón de casos famosos o un poco negativos de propaganda. Siempre nos suena, por ejemplo, la propaganda nazi, la propaganda soviética que se hizo durante los tiempos de la URSS, la propaganda china durante la Revolución China e incluso todavía actualmente, la propaganda estadounidense. Pero algo que ha ocurrido es que tenemos esta imagen muy clara de este tipo de campañas, sobre todo en el pasado, y no nos damos cuenta que todos los días estamos expuestos a la propaganda. Y con esto voy a pasar a la siguiente sección. Llevo, supongo, unos 15 minutos. Es correcto. Perfecto.
Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo para atacar o para un poco hacer esto un poco más transparente, hacer esto un poco más legible al lector? Como les decía antes, no nos damos cuenta de que estamos expuestos todo el tiempo a la propaganda. Y hay un hecho del que tenemos que estar completamente seguros. Todos los periódicos, todos los medios, sean objetivos, sean formales, sean famosos o no lo sean, todos aplican propaganda. Todos. Por ejemplo, vean esta imagen que obtuve hace unos días de la jornada. Es del 30 de septiembre y el encabezado es: en 24 horas, Brasil registra más de 1000 muertes por COVID-19. Es un título que es cierto, es totalmente objetivo, pero tenemos que detenernos a pensar, ¿por qué ilustran esta noticia con una imagen de Bolsonaro con una carcajada? Lo que están tratando de decirnos es que Bolsonaro es culpable, que a Bolsonaro le da igual las muertes que hay en Brasil. Puede o no puede ser cierto, pero nos están inyectando esa idea sin que nos demos cuenta. El villano aquí, en Brasil, con respecto al COVID y quizás muchas otras cosas, es Bolsonaro. Hace 9 años, cuando estaba haciendo la tesis en Valencia, hicimos un modelo, publicamos un artículo para detectar plagios. De alguna razón, fue un artículo normal, no fue nada súper emocionante o que haya sido estado del arte, ni nada, era un artículo decente. De alguna forma llegó a México y periódicos como el Excelsior, por ejemplo, en esta nota del 10 de mayo de 2011, encabezó una nota sobre la investigación que estábamos haciendo diciendo: un mexicano hace historia en España con detector de plagios. Obviamente no habíamos hecho historia con este detector de plagios, era simplemente un modelo, ni siquiera llegamos nunca a un prototipo. El Excelsior jamás nos preguntó nada, el Excelsior nunca supo qué habíamos hecho, pero vieron la nota en algún lugar y decidieron que un mexicano había hecho historia. De nuevo es propaganda, es decir, un mexicano en el extranjero tiene éxito, puede ser cierto, puede no ser cierto, eso da igual, pero la idea es transmitir esta idea, propaganda. Tengo otro ejemplo aquí. Esto es de El Universal en las elecciones presidenciales de 2018. Hubo un periodo en el que decidieron que querían hacer reseñas de los distintos candidatos a la presidencia. La primera que publicaron fue la de Anaya, y el encabezado. Después pueden ir, si quieren, pueden buscar en Universal y en distintos medios y pueden ver los contenidos, pero ya desde los encabezados se nota. El encabezado de Anaya fue: el aspirante que soñó con ser astronauta. ¿Nos interesa para un político que quiere ser astronauta? No. Pero un astronauta es algo positivo, es alguien que tiene una visión bastante alta, que tiene ambiciones. Positivo. ¿Es una mentira? No. Margarita Zavala, la candidata que pudo ser monja. Si yo soy un votante típico de derechas, por ejemplo, que tiene importantes creencias católicas o de cualquier otra religión, probablemente para mí que sea monja es algo positivo. Si yo no soy religioso, que me digan que ella pudo haber sido monja es algo negativo. ¿Están diciendo una mentira? No. Cuando publicaron la reseña sobre MEADE, el encabezado fue: tejedor de acuerdos con sello de Yale. Ser un tejedor de acuerdos es algo positivo, haber estudiado en Yale es algo positivo, es una universidad importante. Cuando publicaron la de López Obrador, dijeron necio y terco. Así es AMLO según sus colaboradores. ¿Es una mentira? Probablemente no. Yo no lo conozco, pero si sus colaboradores dicen que es necio y terco, puede ser. Por algo quizás hizo esta marcha de 7 meses en el DF hace unos años. Probablemente sea cierto. Pero dense cuenta cómo Anaya y Meade, simplemente en los encabezados, cómo son tan positivos. En el caso de Margarita Zavala, depende un poco de la persona que lo lee, en sus creencias, pero el caso de López Obrador es totalmente negativo. Ninguno de los 4 seguramente dice una sola mentira, pero ya nos están diciendo de nuevo, nos están inyectando esta idea de que, cuidado, porque este es un terco y esto es un necio. Por otro lado, mira, qué bien, estudió en Yale, sabe tejer acuerdos, tiene visión, quería ser astronauta.
Todos los medios lo hacen. Pueden leer 5 o 10 medios todos los días en México y esto se hace un poco más evidente porque ven la misma nota y ven cómo cada uno de los medios la enfoca. ¿Cuál era el objetivo que teníamos o que tenemos todavía con este proyecto que se llamó Propi y que está un poco tratando de renacer, pero ahora está un poco detenido? Teníamos dos principales. Uno era desarrollar técnicas y herramientas para ayudar a los lectores a notar la propaganda. La propaganda no la vamos a eliminar. Nuestro objetivo es decir, oye, mira esta noticia, aquí te están tratando de vender algo, están tratando de aplicar propaganda para que cambies tu punto de vista. Puedes creerlo o no puedes creerlo. No te estamos diciendo que es mentira. Lo único que te estamos diciendo es que tengas cuidado, porque están tratando de influirte. Y la segunda cosa que queríamos hacer, el segundo objetivo, es analizar cómo los distintos medios utilizan la propaganda. ¿Por qué? Como les digo aquí, porque en mi opinión es una de las mejores formas de luchar contra la desinformación. Desinformación no debe ser misinformation. No me quiero enrollar mucho aquí porque no quiero terminarme el tiempo, pero básicamente lo que hicimos con estos dos objetivos fue diseñar una tarea muy simple de procesamiento del lenguaje natural. Tengo como entrada un texto, en este caso en particular una noticia de un periódico, y mi modelo lo que tiene que decirme es, ¿esta noticia es propaganda o no es propaganda? Punto. Un problema de clasificación binaria. Como dije al principio, no quiero entrar en detalles en los modelos porque tampoco es del todo relevante. Lo único que sí les quiero comentar es que si están interesados en este tipo de modelos que tú das un documento completo o un tweet o un post de Facebook, el texto en particular, y quieres que el modelo te diga es propaganda o no es propaganda, por favor vayan y miren a este artículo que publicamos el año pasado, hasta donde recuerdo, sí, el año pasado, en el que diseñamos un modelo cuyo objetivo es calcular un índice de propaganda para un documento entero. Obtuvimos una F-measure de un poco más de 80%, así que no funciona del todo mal. Tiene a su disposición un corpus que se llama QProp 18. Tiene más de 50.000 artículos, propagandistas y no propagandistas, que vienen de 104 fuentes. E hicimos un montón de experimentos para intentar establecer si la propaganda tenía un estilo específico o si los textos que eran propagandísticos eran un poco más sencillos de leer, porque así intentaban acceder a un público más amplio, y un montón de factores. También hicimos experimentos para tratar de determinar cómo tenía que ser un corpus, para que fuera bueno para aprender estas tareas, si teníamos que considerar un número de fuentes o no, si con una o dos fuentes propagandistas era suficiente, o si en cambio teníamos que considerar muchos más, porque así no nos enfocaríamos tanto en el estilo propio de una fuente o en los temas de una fuente, sino que realmente podríamos identificar cuál es, como había dicho, el estilo y la complejidad que es típica de la propaganda. Así que si lo que les interesa es esto, por favor, echen un vistazo a ese artículo. Creo que cuesta acceder, pero si lo quieren leer, escríbanme un correo y yo se los paso sin problemas. Algo interesante que tiene este modelo es que Propi, que fue como le llamamos, es parte de un proyecto mucho más grande que se llama TAMBIG, que es liderado por Qatar Computing Research Institute, y básicamente es una especie de agregador de noticias, pero que en vez de simplemente lanzarle a la gente noticias que le podrían interesar, lo que hace es hacer un análisis de dichas noticias, dar un poco más de contexto. Por ejemplo, como pueden ver en esta captura de la izquierda, para cada una de las notas, si el clasificador binario de propaganda cree que esta nota es propaganda, entonces lo hace evidente aquí y les dice, hey, aquí hay propaganda, así que cuidado con el mensaje que vas a leer ahora mismo. A la derecha, algo que yo creo que es todavía más interesante, en particular para nosotros como investigadores o para periodistas, o para politólogos, por ejemplo, es que hemos calculado radiografías de distintos medios, radiografías desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, una vez este clasificador se aplica a un número significativo de artículos de cada una de las fuentes, se puede medir la distribución de propaganda que contienen.
Por ejemplo, aquí pueden ver una comparación entre Fox News en la parte de arriba y CNN en la parte de abajo. En este caso no se ve del todo claro, eso es, estoy seguro de eso, pero a grandes rasgos pueden ver que si esta es una distribución de no propaganda, algo de propaganda, medianamente propaganda y hasta llegar a mucha propaganda, pueden ver que CNN prácticamente no tiene artículos con un alto nivel de propaganda, mientras que Fox News sí los tiene. No es que los medios, o que haya medios que todos los artículos sean propaganda. Es una mezcla. Dependiendo de los temas, pueden aplicar más o menos propaganda. Pueden acceder al sitio web aquí, tambig.org. Espero que funcione y ahora vean mi navegador. Aquí, estas son noticias de hoy, por lo que no les puedo garantizar que haya noticias etiquetadas como propaganda, al menos aquí en la página principal no hay. Pero aquí a la derecha están las radiografías que les comentaba, que siguiendo con el ejemplo de Fox News, voy a entrar aquí. Y generamos la radiografía que les había comentado. Aquí no solo estamos hablando de propaganda y no solo estamos hablando de propaganda. Hay un montón de modelos que miden distintas cosas. Por ejemplo, la centralidad. Les dice de qué lado tiende a publicar Fox News. Si es hiperpartisano o no, es decir, si está totalmente sesgado de un lado del espectro político o no. La gráfica que les enseñaba en la captura de pantalla, cuántos de sus artículos son muy propagandísticos o poco propagandísticos. Normalmente sobre qué temas publican. Por ejemplo, a Fox News, como podemos ver aquí, le interesa muchísimo la política, mucho la identidad cultural, mucho el crimen y castigo, mucho el tipo de vida. Si van a este sitio y ven, por ejemplo, el perfil de la BBC, a la BBC le importa mucho más la identidad cultural que la política, por ejemplo. Luego tiene niveles de factualidad, es decir, qué tanto publica noticias que son factualmente reales o no. Tienen un bajo porcentaje, por ejemplo, un 11% que no lo son. Detrás de cada, insisto, detrás de cada una de estas gráficas hay un modelo y hay artículos y pueden entrar a la página de Tambig y pueden mirar cómo funcionan dichos artículos. Fox News está alineado a la derecha, sobre todo, y demás. El tipo de personas que lo leen, etc. Volvemos a la... si puedo cerrar esto... no lo puedo cerrar. Volvemos aquí. Espero que ahora vean de nuevo las transparencias completas. Sí, sí. Ok. Ahora bien, tenemos este modelo que es muy sencillo. Créanme, son unos cuantos cientos de atributos diseñados manualmente y un regresor lineal. No es nada sofisticado. Funciona. Podemos sacar estas estadísticas. Tenemos un nivel de FMSU relativamente alto. Cuando terminamos con esa investigación nos dimos cuenta de que clasificar un artículo como propaganda o no propaganda no era suficiente y decidimos pasar al siguiente nivel, que era identificar técnicas de propaganda. ¿Por qué? Punto número 1, no queríamos simplemente decirle al lector, hey, este artículo es propaganda, cuidado. Queríamos decirle, este artículo es propaganda y este fragmento de texto en particular es lo que hace que este artículo sea propaganda. Así que puedes ver aquí y puedes poner atención a esta parte para decidir si te quieres dejar influenciar por esto o si estás alineado y te convences más todavía o no. Ya llevamos media hora, Alberto. Perfecto, gracias. Queríamos explicar por qué un artículo es propaganda y queríamos justificar si por ejemplo, si la jornada, por decir algo, aunque todo esto funciona en inglés, si la jornada viene un día, le decimos que uno de sus artículos es propaganda y la jornada nos viene y nos dice, hey, ¿por qué me estás diciendo que es propaganda? Podemos decirle, mira, porque utilizaste esta frase y esta frase y esta frase y estas son técnicas de propaganda. Por eso decimos que es propaganda. Y antes de entrar en este modelo, les voy a mostrar algunos ejemplos de técnicas de propaganda. Este está en italiano, pero seguro que lo entienden. Dice, Estados Unidos, Rusia y China, la nueva guerra mundial será por los datos. Además de las 3 técnicas que ya les había comentado, aquí hay otras más. Aquí es una exageración. Hablan de una guerra mundial. No hay una guerra mundial en estos momentos, así que esto es
totalmente exagerado, es excesivo decir que hay una guerra mundial. Hasta ahora todo lo que les he dicho ha sido, entre comillas, negativas. Pero cuando Greta Thunberg fue a la UNGA, que es esta Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que dijo, en parte, o parte de lo que dijo fue, estamos al inicio de una extinción masiva y de lo único de lo que pueden hablar es de sus cuentos sobre sobre crecimiento económico eterno. Esto que utilizó Greta Thunberg cuando dijo estamos al inicio de una extinción masiva es una técnica de propaganda. Se llama algo así como hacer referencia al miedo. Es decir, Greta Thunberg estaba intentando transmitir su mensaje y convencer a la audiencia por medio del miedo. A este tipo de ejemplos es a los que me refiero cuando digo no solo es desinformación, también es información. Creo, según las investigaciones científicas, que lo que está diciendo Greta Thunberg es totalmente cierto. Pero eso no implica que no haya usado propaganda en este caso. Otro caso que encontré a raíz de la protesta que les comentaba de pro aborto es esta imagen que está a la izquierda, cuyo encabezado fue ella podría haber huido del incendio, pero mamá es mamá. Cuando alguien te dice mamá es mamá y te ponen una imagen de un ave quemada con unos huevos que aparentemente se salvaron, esto se llama, lo siento, no sé traducirlo, se llama thought terminating cliché. Es algo así como un cliché para que no pienses más. No hay nada que pensar. Son frases que invitan a no ser crítico, invitan a cerrar la discusión, a no discutir, y normalmente son frases cortas y genéricas. Mamá es mamá, y mamá no debe abandonar a sus hijos. En la parte de abajo, no sé si lo alcanzan a leer, pero dice, mientras una ideología financiada por millones de dólares te convence de que abortar es un derecho y que tu libertad vale más que la vida de tu propio hijo, la naturaleza sigue demostrando el valor de la vida. En este caso están llamando al prejuicio. ¿Cómo es posible que una persona esté más preocupada por su libertad que por una vida? ¿Cómo es posible que un pájaro nos explique o haga ver cuál es el verdadero valor de la vida? Y hay un montón de otras técnicas de propaganda en este ejemplo. Hay minimización, es decir, darle menos importancia a las cosas. Por ejemplo, seguramente a esta ave nadie la violó, o esta ave no es sujeta a violencia, etc. Yo puedo estar a favor o en contra del aborto. Eso es irrelevante. Este tipo de mensajes de mamá es mamá, el valor de la vida, la libertad es más que la vida, tratan de ser anti-aborto. Insisto, si yo fuera antiaborto, no tendría por qué alinearme a este texto y no debería distribuirlo en las redes sociales. Yendo de nuevo al modelo, como supongo que tengo unos 10 minutos, lo que hicimos fue identificar 18 técnicas de propaganda que es probable que se encuentren en artículos de noticias y que una persona educada puede identificar sin tener que ir a otras fuentes. Queremos hacer un análisis intrínseco de la propaganda. Si quieren ver los detalles sobre estas 18 técnicas, en este artículo de IMNLP 2019 están todo está descrito. En particular, algo que sí me gustaría discutir ahora es que hicimos una anotación manual considerando estas 18 técnicas. Lo hicieron más de 6 anotadores profesionales. Cada artículo fue anotado por 2 personas. Y después hubo una etapa de consolidación en el que 3 personas, cuando la gente se podía reunir y estar junta, 3 personas al mismo tiempo analizaban el artículo y cuando no había coincidencias, estudiaban qué había pasado hasta converger. Fue un trabajo bastante complicado. A la semana, estos más de 6 anotadores, dedicando 100% a esta actividad, solamente podían hacer 50 artículos a la semana. El corpus que está libre y que lo pueden bajar para trabajar con él tiene más de 500 artículos y casi 9.000 ejemplos de propaganda. Aquí pueden ver algunos detalles. De nuevo, no quiero ir mucho en detalle, pero es a grandes rasgos para que vean la diversidad. En la parte de arriba tiene el número de ejemplos en el corpus entero y en las particiones de entrenamiento, desarrollo y test. Y en la parte de abajo tiene las longitudes en caracteres. Entonces pueden ver, por ejemplo, que
Hay tipos de propaganda, como por ejemplo loaded language, o etiquetado, o repetición, que tienden a ser bastante cortos, pero hay otros como exageración que son bastante largos. En ese artículo que les mencionaba de EMNLP, diseñamos un modelo basado en BERT, como hace toda la comunidad en estos días, que te encuentras con un problema y lo primero que haces es recurres a BERT, le mueves un poco de unos cuantos alambres y lo lanzas y hace magia. No hizo magia en nuestro caso. Definimos dos tareas. Uno es, no me interesa qué tipo de propaganda es, no me interesa qué técnica, me interesa simplemente identificar el fragmento específico. Lo mejor que logramos lograr fue un F-measure de 39, a grandes rasgos. Lo que llamamos tarea completa es no solo identificar el fragmento, sino después etiquetarlo con una de las 18 clases. Y el F-measure, como pueden ver, es bastante bajo, es 22, casi 23. Son tareas bastante difíciles. Puede empezar en ellas sobre, como por ejemplo, reconocimiento de entidades nombradas, pero extremo. Porque la variación en la cantidad, en la longitud de los fragmentos es totalmente distinta. La naturaleza de cada uno de los tipos de técnica es muy distinta. No son 4, 5 o 6 como en los casos más complicados de entidades nombradas. Son 18. Así que nos dimos cuenta que necesitábamos ir a la comunidad. Creamos una tarea. Hicimos una traducción de este problema en dos tareas específicas de procesamiento de lenguaje natural. La primera es, dado un texto, la llamamos identificación de fragmento, identificación de segmento. La entrada, como dice ahí, es un texto plano y la salida es cuáles fragmentos específicos son propaganda, sin importar la técnica. Y la segunda tiene como entrada esos fragmentos que ya identifiqué anteriormente en contexto, en el contexto del documento completo, y la salida es una clasificación, una de las 18 técnicas. Eso se convirtió en una tarea en Cemeval. De nuevo pueden entrar a esta página web para ver lo que pasó. Es de este año, así que aunque Cemeval se va a celebrar en diciembre, todos los artículos ya están porque iba a ser este verano, pero se retrasó por el COVID, así que si entran a la página ya están todos los artículos de los participantes y demás. Pueden encontrar tablas como esta, en la que rápidamente se pueden dar cuenta de cuáles fueron los modelos más exitosos, combinaciones de BERT con un montón de transformers, con un montón de redes neuronales y otros clasificadores, representaciones tanto supervisadas como no supervisadas. Y en la tarea de identificación de fragmentos, sigue siendo bastante difícil. Estos números no son comparables con los que mostré antes porque la tarea es distinta, pero como pueden ver, todavía falta bastante para considerar que esto está resuelto. En la tarea de identificación de técnicas, de nuevo, pueden ver rápidamente en el artículo que el que mejor funcionó, el modelo que mejor funcionó utilizó Roberta, con un CRF, con un montón de otras fuentes de información. Y aquí es un poco mejor. Es una tarea de 18 clases, clasificación en 18 clases, y el F-measure es de 62. En esta gráfica les muestro qué tan bien lo hicieron los distintos sistemas para identificar cada una de las técnicas. Aquí arriba a la izquierda es el total. Como pueden ver en el mensaje que escribo aquí, la primera columna corresponde al mejor sistema y después hicimos una combinación por medio de voto, de mayoría de votos, para determinar cuáles fragmentos pertenecían a cuáles técnicas de propaganda. Como pueden ver, hay algunas técnicas que son un poco más fáciles, como loaded language, que de nuevo no recuerdo cómo traducirlo, o etiquetado, o ponerle apodos a la gente. Hay otras que es mucho más complicado, como poner en duda algo, o llamar a tanto al miedo como al prejuicio. Hay otras como flag waving, como por ejemplo decir Make America Great Again, o los genes de los mexicanos son distintos y el COVID no les va a afectar. Esos son mucho más fáciles de encontrar. Y en fin, pueden ver muchos más detalles. Una buena noticia es que, aunque el Cemeval terminó hace unos meses, si les interesa esta tarea, les invito a participar. Hicimos dos cosas principalmente. Una fue subir todos los datos a Zenodo. En este enlace pueden descargar los corpus. Y la otra cosa es algo que llamamos PTC Live. Es decir, tenemos una página web
que está siempre activa, en la que en cualquier momento, cuando estén listos para enviar sus resultados de sus predicciones, pueden hacerlo y en ese momento compararse contra el resto de la comunidad, tanto los que participaron en el CEMEVAL como los que vayan haciéndolo paulatinamente. Y supongo que se me acaba el tiempo, así que algunos pensamientos finales. Este lo he titulado en español porque no es necesario traducirlo. Hay una realidad y es que no hemos entendido nada. Hace 9 años, por ejemplo, estábamos bastante preocupados en la tarea de identificación de vandalismo en Wikipedia, es decir, cuando había personas que entraban a un artículo de Wikipedia y adrede lo modificaban para poner mentiras o para poner chistes o cosas por el estilo. ¿Por qué estábamos preocupados? Porque es trivial hacer este tipo de modificaciones, pero la gente, el 90% de la población o más, no se da cuenta de qué tan fácil es hacer este tipo de modificaciones. Actualmente, en la web es trivial publicar mentiras, publicar exageraciones, publicar textos para manipular o imágenes para manipular. Es trivial. Y de nuevo, hay gente, incluyendo gente muy inteligente y muy preparada, que no se da cuenta. Quiero mostrarles este ejemplo que de nuevo no es texto, voy de nuevo a las imágenes. Hace un par de años, una revista peruana habló de un dibujante que se llama Christian Ova, y dijo que había ilustrado 3 portadas de la revista The New Yorker, entre ellas las 2 que ven aquí a la izquierda, una con Trump en un coche de estos para niños, y David Bowie, cuando murió, aparentemente un retrato de David Bowie apareció ahí. Igualmente le mandó un retrato a Ian Gallagher, me parece que es. Ian Gallagher estaba muy, muy emocionado y lo mostró en sus redes sociales. Según otro periódico llamado El Comercio, decía, uno de sus dibujos acompañó una nota que hizo de New Yorker tras la muerte de David Bowie. Estos 2 medios, Somos Magazine y El Comercio, son periódicos establecidos. No es que alguien haya dicho, voy a hacer un periódico y en 3 semanas publicó esto. Son periódicos de años en Perú. Resulta que estos 3 dibujos efectivamente son de Christian Ova, pero la portada de The New Yorker cuando David Bowie murió, en realidad es esta. Y la portada de The New Yorker cuando Trump ganó las elecciones, me parece, era esta. Y la foto en realidad de Gallagher no mostraba el retrato que Christian Ova dibujó, mostraba otra cosa. Este dibujante publicó esto en sus redes sociales. Un periodista fue, lo miró y dijo, qué bien, un peruano tiene éxito en el mundo, a publicarlo. Nadie se detuvo a verificar nada. Entonces hay gente, incluyendo los periodistas, prácticamente nunca verifican. ¿Cuál es el problema? Tanto los políticos como los artistas no necesitan más a los medios para transmitir sus ideas a la gente. Tienen las redes sociales, tienen Twitter, tienen Facebook, tienen Instagram, no necesitan más periodistas. Y por lo tanto los periodistas tienen problemas para producir noticias, tienen problemas para atraer al público. Y tienen que hacerlo muy rápido, tienen que publicar noticias muy rápido, porque si no dejan de ser relevantes. Una noticia que es vieja deja de ser noticia. Otro aspecto es que muchas veces en periódicos formales, La Jornada, El Universal y demás, por ejemplo, en el caso de México, hay una persona que sigue varios tweets de distintas personas y hacen noticias de eso. Y te enseñan cómo las personas se van contestando y hacen cierto análisis. Los periódicos tienen muchos problemas para sobrevivir y muchas veces también están publicando noticias que son marketing. Por ejemplo, hace unos años en El País y en El Mundo publicaron una noticia cuyo encabezado era Justin Bieber también diseña y crea una camiseta blanca. Y hablaba de qué novedosa era la camiseta blanca, que era común y corriente. La nota fue producida a través de una traducción y una derivación de un artículo original de En Vogue. Así que, por ejemplo, si ustedes están interesados en análisis de reutilización de texto o análisis de plagio translingüe, aquí pueden contribuir. En esta nota en particular, todo es positivo, todo es impresionante. Justin Bieber es maravilloso, el diseñador de la camiseta es maravilloso. Así que si ustedes están trabajando en análisis de sentimientos o análisis de emociones, también pueden contribuir bastante en análisis de noticias en general. Este título se llama No hemos sentido nada porque hay un libro
que se llama No hemos entendido nada, que hizo un periodista. Si están interesados en el tema y quieren una introducción más del punto de vista de periodismo, no del punto de vista de computación, los invito a echarle un vistazo. También hay un blog al respecto si prefieren no comprar el libro, y los contenidos se parecen bastante. Hay otros muchos fenómenos, como probablemente muchos de ustedes saben, en los que podrían trabajar si están interesados en análisis de noticias. Por ejemplo, clickbait, que es un mecanismo que utilizan los medios para llamar tu atención con un encabezado, que es muy interesante y que parece que es algo que definitivamente tienes que ir a leer, y una vez das clic, en realidad no era así, no era tan relevante, o no era tan impresionante, o no tenía la menor importancia. Si les interesa trabajar en ello, les invito a leer este artículo de Clickbait Challenge 2017, que es un buen punto de partida. Y para cerrar, antes de que se me acabe el tiempo, como todos sabemos, y como se los he recordado en esta presentación, desde hace mucho tiempo hay propaganda, probablemente desde hace miles de años. Pero ahora es un poco diferente. A día de hoy, prácticamente cualquier persona con conocimientos o sin conocimientos altos de computación puede crear un periódico en línea, o puede generar imágenes, o puede generar textos para influir a la gente, y pueden publicarlos en páginas o en las redes sociales, y pueden transmitir un montón de propaganda o contenidos sesgados y demás. Si les interesa eso, por ejemplo, pueden ir a Media Bias Fact Check, que hacen análisis de qué tipo de notas publica cada medio. Y algo que es todavía más interesante es que hay campañas en las redes sociales para difundir mensajes, son muy baratas, y lo que es aún más importante, las personas que están alineadas con la forma de pensar de estas fuentes, de estos políticos, o de estos periódicos, o de estos grupos, de estas organizaciones interesadas en transmitir ciertas ideas sesgadas, quienes están alineados con estas ideas están muy felices de distribuir estos contenidos gratis. No hay que pagarles ni siquiera. Esto es preocupante porque hay distintos estudios que dicen, primero, que cada vez más personas consumen noticias simplemente a través de redes sociales. No entran a un periódico, jamás compran un periódico, simplemente leen Facebook, Twitter, Instagram, y lo que les venga ahí, esas son las noticias. Esto ha creado burbujas. Y en este momento quiero proponer un término que aquellos que tengan redes sociales espero que coincidan conmigo. Hay un síndrome, o hay un fenómeno extraño al que no estoy seguro de si debo llamarlo el síndrome del periodista social o el síndrome del agregador de noticias. Y es aquella gente que ve una noticia, que realmente va a los periódicos y mira noticias, y se pone a enlazar las noticias en sus muros, en Facebook, en Twitter, etc. Y muy frecuentemente ni siquiera dan su opinión, simplemente dejan caer la noticia y no dicen estoy a favor, o estoy en contra, o tiene razón en esto, etc. Y lo que no se dan cuenta es que hay gente que no va a los periódicos y que no está expuesta a distintos puntos de vista. Y entonces están provocando que a estas otras personas que no lo hacen se sesguen todavía más. Creo que lo hacen en buena voluntad y no se dan cuenta del impacto que sus acciones pueden tener. Un tipo de análisis computacional de propaganda que no toqué para nada es el análisis de las redes, de las redes sociales. ¿Por qué? Básicamente porque no sé nada al respecto. Es más análisis de redes, y está analizando nodos e influencias y demás. Si lo que a ustedes les interesa es este tipo de análisis de propaganda, les invito a ver este artículo, A Survey in Computational Propaganda Detection, en el que tenemos parte de lo que se ha hecho desde el punto de vista de procesamiento del lenguaje natural, y Stefano Cresci y Roberto Di Pietro, que son los que destaco aquí, son los expertos en el análisis de redes sociales, y pueden mirar también sus artículos. Última transparencia, lo siento si me estoy pasando. En mi opinión, ¿qué necesitamos hacer con respecto a la propaganda? Uno, necesitamos educar a la gente para que se den cuenta de a qué están expuestos, y a que se den cuenta de sus estrategias o su consumo de noticias, cómo les puede estar afectando. Nosotros, ingenieros en computación o investigadores en general de la computación, necesitamos producir tecnología para facilitar tanto la verificación como el hacer evidente cuáles son los mensajes que distintos medios formales o informales intentan
intentan que lleguen a nosotros. Por ejemplo, les puedo decir que nosotros finalmente hemos logrado acuerdos con una compañía española que se llama Neutral, que hacen verificación. Estamos empezando a trabajar en la tarea de, dado un tweet, determinar si es relevante y vale la pena verificarlo o no. Y los invito a ustedes, si es que tienen acceso a estas compañías en México, quizás podrían llegar o ayudarnos a nosotros a llegar a compañías o organizaciones como Verificado o como AJ Plus, cuyo trabajo es la verificación. Debo decir que a estas compañías no les interesa tanto la propaganda, les interesa más la verificación. Y finalmente, en general, lo que necesitamos hacer es producir tecnología, tanto tecnología como recursos, en otros lenguajes que no sean inglés. Sé que hay esfuerzos en hindi y hay algunos esfuerzos en ruso, en español y otras lenguas no he escuchado de nada. Espero solo que me llegue la sorpresa muy pronto de que haya algo en español. Y aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Estuvo muy interesante tu conferencia. Ya tenemos varias preguntas en el chat y supongo que algunos otros también las tendrán. Así que, bueno, voy a empezar leyendo las que ya están en el chat mientras se motivan otros. Elena Gómez de la UNAM comenta, para identificar propaganda, ¿solo usan la parte textual de los artículos o también comparan las imágenes que contienen? Nosotros solamente estamos analizando artículos, texto plano. Obviamente se podría considerar la imagen, porque muchas veces es relevante, como en el ejemplo que les daba de Bolsonaro, pero nosotros no lo hacemos de momento, porque tampoco sé que exista un corpus que tenga ese tipo de información. Muy bien. Héctor Jiménez, ¿cómo incorpora tu sistema el contexto? Por ejemplo, la tendencia que hay en el momento en que se da la noticia o algunas noticias de gran impacto. Esa es una buena pregunta. Por eso cuando mencioné cómo construimos el corpus a nivel de fragmento, una cosa que destaqué es que nos estamos enfocando en técnicas que no necesitan el contexto para ser identificadas. Hay un tipo de propaganda que es de un hecho en general, solamente darte una parte de lo que está ocurriendo e ignorar el resto, ignorar precisamente el contexto. Para notar eso y consecuentemente ser capaz de desarrollar modelos para identificarlo, es una tarea mucho más complicada porque necesitamos que la persona no solo lea el artículo, sino que vaya a un buscador y empiece a buscar si lo que dicen es verdad o no es verdad, si lo que dicen es parcialmente verdad o no es verdad, etc. Entonces, no consideramos el contexto. Sé que hay ciertas investigaciones que lo que intentan es, por ejemplo, dar contexto a un tweet. Es decir, si hoy Trump tuitea y dice, estoy muy bien, el coronavirus no es tan malo, no se preocupen, que de hecho fue lo que tuiteó, me parece que ayer, lo que intentan es un sistema de recuperación de información que vaya a distintos medios y analice qué está ocurriendo en el mundo que haya generado que Trump haya publicado este tweet. Nosotros no lo hacemos porque estamos centrados en un análisis intrínseco. Y tampoco nos interesa en el aspecto, desde el punto de vista de la investigación de propaganda, no nos interesa verificar si algo es cierto o no es cierto. La propaganda no implica que algo no es cierto, así que no necesitamos mostrarte ideas contrarias o evidencia contraria para hacerte ver que hay propaganda. Simplemente necesitamos mostrarte las técnicas. Ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, siguiente pregunta. La propaganda es un fenómeno discursivo y de implicación semántica. ¿Han probado con técnicas automáticas de análisis de discurso, audio o de inferencia textual? Explícitamente no. Hemos utilizado los típicos vocabularios tipo Luke, por ejemplo, que básicamente contiene palabras que tienen particulares cargas tanto sentimentales como emocionales. Pero fuera de eso no hemos intentado cosas mucho más sofisticadas. Hay esta otra de investigación, este otro problema de investigación que se parece, que es análisis de argumentos, en el que utilizan técnicas un poco más sofisticadas, un poco más cercanas al tema de verificación.
pero como decía, en el modelo que nosotros propusimos, por ejemplo, en IMNLP, era simplemente un BERT, tal cual, sin detenernos a ver qué es lo que el modelo estaba identificando. Y en los modelos que los participantes de la tarea que tuvimos, hasta donde recuerdo, unos 15 o 20, hasta donde recuerdo, ninguno de ellos utilizó este tipo de recursos para lidiar con la tarea. Es un poco algo que mencionábamos en el PAN la semana pasada. Hay técnicas o representaciones que son exageradamente simples y funcionan, y en parte eso limita la curiosidad, por ejemplo, de distintas personas a probar cosas más sofisticadas, porque a veces te tardas 3 semanas en implementar algo que tiene mucho más sentido, que tiene un fondo real, y resulta que el sistema que utilizaste con enegramas de palabras funciona igual o mejor. Pero bueno, eso es otra historia. Muy bien. Bueno, ya nada más voy a leer una pregunta más porque ya estamos un poco fuera de tiempo, pero había alguien aquí unas otras. De Lidia dice, ¿cuál sería el impacto del análisis que ustedes realizan en materia de seguridad pública? Bueno, sería una forma, por ejemplo, si hubiera un observatorio que estuviera analizando tráfico en Facebook y tráfico en Twitter y pueda encontrar células que están continuamente enviando este tipo de mensajes con mucha propaganda, podría identificar si hay ciertos núcleos que podrían estar creando cierta polarización y cosas por el estilo. Una vez más, esto también es una combinación entre el procesamiento de lenguaje natural, que sería simplemente identificar, por ejemplo, un tweet como propaganda, y ya el análisis de redes sociales para encontrar células que podrían ser peligrosas para la sociedad. Eso es un poco, desde mi punto de vista, ya peligroso, porque cómo se podría aplicar objetivamente y sin atacar, por ejemplo, grupos legítimos de derechos humanos, es ya un poco más escabroso, y yo en particular no me he metido mucho en eso y no creo meterme en eso, de hecho. Ok. Bueno, pues me disculpo con Gabriel por no leer su pregunta ya, pero ya estamos un poco pasados de tiempo. Me la manda y le contesto. Muy bien. Bueno, ahí la puse aquí en el chat. Ok, la leo ahorita. Ajá. Bueno, y pues nuevamente, Alberto, muchísimas gracias por tu participación. Fue una excelente ponencia. Yo creo que más de alguno de los presentes se motivó por este tipo de áreas, ¿no? Ojalá que algunos se dediquen a estudiar estas cosas después de tu charla. Eso espero. Si tienen cualquier duda o cualquier inquietud, por favor escríbanme. Espero que la próxima vez ya nos encontremos cara a cara, y cuídense para que todos lleguemos a ello. Listo. Pues bueno, vamos a tener unos 3, 4 minutitos para descansar un poco y empezar nuestra siguiente sesión, que ya va a ser las sesiones del MEXA. Entonces nos vemos en un ratito más, en 2, 3 minutos. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Bye. Gracias, Alberto.